Continuemos. Bien, he borrado todo lo que no sea estrictamente necesario para que resulte más cómodo visualizar y porque necesito el espacio para hacer cosas. Bien, habíamos dicho que teníamos ya las fuerzas expresadas en forma de vector cartesiano. Habíamos dicho que para esta, la F1, que solamente estaba actuando sobre el eje de las Y, pues solamente tenía una componente, justamente la componente que va en el eje de las Y, correspondiente a 400J. Toda su fuerza se va por el eje Y, entonces 400J, ¿sí? Solo una componente de 3. Habíamos dicho que la F2, que actúa sobre el eje de las zetas negativas, también tiene solo una componente y es justamente sobre el eje de las zetas negativas. Así que sus 800 newtons se van como menos, por lo negativo del z, 800K. No tiene componente I ni J, solo K por la Z. Luego habíamos dicho que de este no sabíamos nada. En un principio les dije parece que está recargado en una pared, pero en realidad no sabemos nada de ello. No podemos dar por hecho que está recargado en una pared. Así que tenemos sus tres componentes, X, Y y Z. Si alguna de ellas llega a salir 0, querrá decir que efectivamente está recargado en una pared. Pero si tiene valor, quiere decir que anda volando por ahí en el espacio de algún octante. Por lo pronto, nada más tenemos fx1, fxy, fyj y fzk, que es lo único que les podemos poner, dejar representadas las componentes del vector porque no sabemos nada de nada de nada. Bueno, ahora sigue el bueno. Este vector. Ese vector sí sabemos que está volando en un espacio del octante que queda hacia atrás. Fíjense, aquí dice que es hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Entonces vamos a ponerle sus coordenadas. Sus coordenadas cartesianas de O hasta F3 serían O, F3 como vector cartesiano. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en X? Pues según este dibujo, aquí tenemos un pedacito paralelo que corresponde a la X de ese vector. Pero ¿dónde está ese pedacito? ¿Hacia los positivos después del eje Y o hacia los negativos atrás del eje Y? Está hacia los negativos. Voy a acercar un poco la cámara para que se vea mejor. Es decir, este 2 metros está hacia atrás, hacia el octante trasero, formada por la X negativa y la Y negativa. Entonces, tenemos que tiene un recorrido de X negativo, un menos 2, coma. Luego, ¿hacia dónde tiene lo que es la... Puse primero la X, sí, la Y. La Y es este eje, ¿sí? Entonces el movimiento hacia acá o hacia acá representa movimiento en Y. Después de O representa movimiento en Y positiva. Hacia atrás de O representa movimiento en Y negativa. Luego entonces este espacio, que es igual que este de 3 metros, representa un movimiento negativo en el eje Y. Tenemos un menos 3. Luego hablamos del eje Z. El eje Z es este, vertical. Entonces el movimiento, que está representado aquí, paralelo al eje vertical, ¿sí? Hasta donde llega la flecha del F3, mide 6 metros. Así que tenemos un 6. Son las coordenadas, perdón, lo estoy poniendo como vector, y son las coordenadas, todavía no lo voy a poner como vector, pero son las coordenadas de la flecha, el punto donde llega esta flecha, es decir, la diferencia entre esto y esto, ¿sí? 6 menos 0, 6, menos 2, menos 0, menos 2, y menos 3, menos 0, menos 2. Ahora pongamos eso como un vector cartesiano. Ah, no es igual de fácil que esta, nada más sustituir, no señor. Este lo tenemos que manejar como un vector fuerza dirigida. ¿Por qué? Porque está en el espacio y necesitamos saber en qué posición y en qué dirección del espacio está. Bueno, primero que nada,
necesitamos encontrar un vector posición R para el F3. Entonces vamos a poner RF3. RF3, recuerden que el F3 es el O3 o F3, como quieran llamarlo. RF3. El vector fuerza dirigida, ahora sí es poner esos puntos como un vector cartesiano, J más 6K. Bien, ya tenemos ese vector fuerza dirigida. Pero, ¿hacia dónde se dirige? Necesitamos un vector unitario para que nos direccione a ese vector fuerza dirigida. Así que sacamos un vector unitario de ese vector fuerza dirigida. El vector unitario es el vector fuerza dirigida tal cual sobre la magnitud, ¿se acuerdan? De ese vector. Entonces esto va a ser igual a, voy a poner el vector arriba, menos 2i menos 3j más 4k, no, 6k sobre la gran raíz de menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, el vector unitario del vector posición para F3 va a ser igual a menos 2i menos 3j más 6k sobre, y antes de hacer más cuentas, veamos que menos 2 al cuadrado da 4, menos 3 al cuadrado da 9 y 6 al cuadrado da 36. Si sumamos eso es 36 más 4, 40, más 9, 49. Entonces, abajo nos queda raíz de 49. Es decir, raíz de 49 es un 7. Así que vamos a poner aquí que menos 2i menos 3j más 6k sobre 7. Ese es el vector director. Es decir, este vector unitario nos está direccionando al vector posición. Pero todavía falta que para que sea el vector OF, el F3 verdadero, pues tengamos que involucrar la fuerza de ese vector, que son 700 newtons. Entonces, el vector fuerza dirigida para F3 va a ser 700 newtons por su vector unitario, que es menos 2i menos 3j más 6k, todo eso dividido entre 7. Vamos a multiplicar 700 por 2 entre 7, por menos 2. 700 por menos 3 entre 7. 700 por 6 entre 7. Y eso nos va a dar, como 700 entre 7 da 100, pues nada más es como multiplicar por 100 cada uno de estos. Ustedes lo pueden hacer así, o pueden hacer 700 por 2 y luego lo que les salga dividirlo entre 7, como quieran. Recuerden que esta línea imaginaria continúa. O pueden decir 700 entre 7 me da 100. Ok, 100 por lo de adentro, entonces sería menos 200 y menos 300 J y más 600 K. De esa manera ya tengo el vector fuerza dirigido de F3. ¿Sí? Para poder borrar todo eso y continuar con lo que ahora sí viene siendo fuerzas en equilibrio, sumatorias de fuerzas en equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera,
necesito dejar este video hasta aquí y continuar en el siguiente.